I la primera comunicació és de Juan José Ibáñez, Jesús Salius, Ignacio Clemente Conte y Narcís Soler, el aerófono paleolítico de Devant Pau Serinyà, técnicas de elaboración y uso. Lo presenta Juan José Ibáñez en este caso, que és professor d'investigació del CSIC en el grup Paisajes Culturals, amb més de 25 anys d'experiència estudiant l'origen del Neolític al Pròxim Orient. Ha dirigit excavacions arqueològiques en jaciments de Síria, de Jordània, del Líban i ha publicat nombrosíssims estudis sobre la transició de les societats caçadores-recol·lectores a les primeres comunitats agrícoles i ramaderes sedentàries. Com a divulgador ha col·laborat en revistes com Despertaferro, Investigación y Ciencia i el programa Arqueomanía de TV2. Això ho hem compartit en algun moment. Juan José, the floor is yours. Muchas gracias. Bueno, sí, hablaré en castellano, que seguro que es más fluido y ser una comunicación más adecuada. Margarita me pidió que participáramos presentando el aerófono de Devant Pau. Y bueno, puede servir para introducir lo que es los instrumentos, los primeros instrumentos humanos en el Paleolítico. Yo trabajo en el tema del estudio del uso de los instrumentos prehistóricos y básicamente esto se realiza a través del estudio del desgaste de los instrumentos. Entonces, en un momento pensamos que Jesús Aliu, que estaba haciendo una tesis sobre el tema de la música en el Paleolítico, nos pidió que utilizáramos nuestras capacidades de análisis de desgastes para ver cómo se pudo haber utilizado este instrumento. Y entonces es de esta combinación de Narcís Soler, que es el arqueólogo que había estudiado el objeto, Jesús Aliu, que es el arqueomusicólogo, y Nacho Clemente y yo, pues que estudiamos el tema del desgaste de instrumentos, pues realizamos un estudio que publicamos hace unos años y que ahora os voy a presentar y que puede servir para introducir este tema tan apasionante que son los primeros instrumentos sonoros de la humanidad. Bueno, los primeros instrumentos de que se tiene constancia, como hay una pérdida de material orgánico, son en materias orgánicas no tan perecederas, como puede ser el hueso, el marfil, básicamente, y los primeros instrumentos que conocemos tienen una antigüedad en torno a hace 40.000 años y se vinculan a la presencia de los primeros humanos modernos en Europa. Esto es algo que no está demostrado 100%, que no pudiera haber instrumentos entre comunidades neandertales, pero por ahora pues, no se conocen de forma fehaciente. Y algunos de estos primeros instrumentos que podéis ver, por ejemplo, ahí a la izquierda son las flautas encontradas en varios yacimientos de Suabia, del periodo oriñaciense, de hace 40.000 años, con diversos agujeros. Seguro que entre el público pues, hay gente que es experta en musicología y que conoce mejor que yo pues, cuáles son las capacidades sonoras que pueden generar este tipo de instrumentos. Veremos que el de Devant Pau es un poquito diferente. También, aparte de estas flautas, como por ejemplo la que podemos ver en Istúritz también, en el yacimiento en el País Vasco francés, y que es de la época garavetiense, entonces pues en torno a 30.000 años. Y bueno, pues son instrumentos hechos generalmente en huesos de ave, o si no también hechos con baguettes de marfil y son lo que se han denominado flautas. También hay silbos, que son falanges perforadas, que se interpretan también como instrumentos musicales. Bueno, aquí tenemos el instrumento de Devant Pau. Entonces, este objeto es un hueso de ave que tiene una perforación y, bueno, es hueco. Y este objeto fue encontrado por Josep María Corominas, un arqueólogo médico que se dedicaba también en su tiempo libre pues, a la arqueología y luego después ya se puede decir que fue arqueólogo y director de museo local, etc. Y él realizó varias excavaciones en la zona de Serinyà.
y hay unos yacimientos muy conocidos, algunos de ellos todavía están excavándose, y este hallazgo se produjo en la estratigrafía, en los estratos que rellenaban la cueva, una pequeña cavidad que se denominó de Van Pau. De Van Pau porque se encuentra justo delante de la cueva de Empau, que es la cueva principal. Entonces, Corominas hizo allí pues, un sondeo de 6 metros cuadrados y bajó pues, en torno a 4 metros y en el estrato más profundo encontró este objeto. Y estaba asociado a una industria de tipo solutrense, con fauna extinta en la actualidad en la zona, y, bueno, y entonces pensó que podía ser un objeto del periodo solutrense. Cuando nosotros hicimos el estudio, fechamos un resto de fauna de ese mismo nivel, encontrado a la misma altura, y nos dio una fecha de 23.000 años antes del presente en fecha de calendario. O sea que es un objeto que estaría asociado a esta denominada cultura solutrense y en un momento climático frío, de pleniglaciar. Bueno, aquí el análisis faunístico del objeto, bueno, indica que es un hueso de ave. La especie no se puede identificar con precisión porque faltan las epífisis y solo está el tubo en la zona central. Puede ser alguno de estos 3 candidatos y es probable que se trate seguramente de una chova de pico rojo porque son pájaros de ambientes fríos, pero no se sabe, puede ser cualquiera de ellos. Y la ulna es un hueso que está, digamos, en el ala de del ave. Y entonces son, como saben, los huesos de las aves les permiten volar porque son huesos que son huecos, y entonces pues esto facilita que se elaboren este tipo de objetos en los huesos de los pájaros. Y aquí tenemos algunas imágenes, bueno, de la localización de lo que es las cuevas de Seriñá, que es un parque natural que se puede visitar y, bueno, muy recomendable. Y las excavaciones que se están realizando ahora por arqueólogos de la Universidad de Girona. Y aquí vemos algunos de los objetos solutrenses que se encontraron en estas cuevas de Seriñá y que serían contemporáneos del aerófono. Bueno, el objeto ya había sido publicado previamente por Corominas y por Soler, pero lo que hicimos nosotros fue un estudio de los desgastes y también un estudio experimental. El hueso fue sometido a una observación a través de lupa binocular, microscopio metalográfico, microscopio confocal, y se observaron cuáles son las huellas de desgaste. También se reprodujo el objeto en un hueso experimental, se vio qué tipo de sonoridad tenía y también qué tipo de huellas quedaban por su uso, durante su uso. Y esta comparación entre el objeto experimental y el objeto arqueológico. Esta es la base de estudio de muchos ámbitos de análisis arqueológico y, por supuesto, también del análisis de huellas de desgaste. Bueno, entonces, en primer lugar, con respecto a la fabricación, encontramos aspectos muy interesantes. Aquí podemos ver abajo, en medio a la izquierda, lo que es la perforación. Y si observan la perforación, bueno, se ve, suponíamos que había sido hecho mediante serrado, con un instrumento lítico, pero nuestra sorpresa fue ver que en realidad se ha hecho mediante una técnica que es una incisión, que se puede ver aquí cada uno de los, digamos, agujeros generados por la incisión, se fue incidiendo, se fue lascando alrededor con un objeto punzante
de manera que se creó la concavidad. Cuando realizamos experimentalmente este mismo hueso, cuando reprodujimos el hueso experimentalmente, vimos que... Hola. Sí. Vimos que en un hueso fresco esto no se puede realizar, porque el hueso tiene un componente mineral, cálcico, y también colágeno, que es la parte orgánica. Entonces, la parte orgánica impide que se pueda realizar un lascado del hueso. Y con hueso fresco, bueno, podíamos crear una incisión, pero no se levantaban este tipo de huellas, no se generaban estas huellas. Por lo que pensamos que, en realidad, la persona que hizo este objeto utilizó un hueso de pájaro que era fósil ya en esos momentos, o sea, que llevaba tiempo y que había perdido la parte orgánica, lo cual, bueno, es un aspecto curioso. Y también los extremos, el hueso no fue cortado por serrado, sino que fue cortado con la misma técnica. Y tenemos aquí huellas como de las mordidas que se realizaron con el objeto punzante para cortar el tubo por los dos lados. Y además vimos que se había producido una especie de decoración. Vemos aquí que tenemos las huellas, las encarnaciones o las dentaciones realizadas en el momento del corte, y luego hay otra segunda línea en los dos extremos, paralela, realizada también con incisiones. Así que bueno, suponemos que esto puede tener quizás algún sentido decorativo o técnico que se nos escapa. Bueno, hay también huellas de la eliminación de las protuberancias óseas en las que se insertan las plumas, como un proceso de regularización, y tenemos también una serie de huellas de raspado a lo largo del tubo y también unas huellas de desgaste en ambos extremos y alrededor de ese tubo, de ese agujero central que se ha realizado en el tubo. O sea que había un conjunto de huellas interesantes, importantes y que teníamos que explicar. Bueno, estas son algunas de las huellas observadas con microscopio en la que se veía en el tubo una serie de raspados longitudinales que interpretamos como resultado del raspado con un útil de piedra para regularizar el tubo y pulirlo ligeramente. Pero lo más interesante son las huellas que aparecen tanto en los extremos como alrededor del agujero, en el que hay una serie de conjuntos de estrías entrecruzados, son conjuntos de estrías paralelas en diferentes direcciones, oblicuas y perpendiculares, que se localizan en la posición que vemos ahora. Si vemos el tubo, el aerófono, pues estaban alrededor de este agujero y en las dos extremidades. Además, las dos extremidades están pulidas, están redondeadas, el hueso no está vivo, sino que está redondeado y tiene un tipo de desgaste que se asocia en el trabajo de industrias óseas a lo que puede ser un trabajo de una piel, o sea que probablemente sea de contacto con una materia orgánica animal blanda, que podría ser, por tanto, coherente con el uso del objeto como un instrumento en contacto con la piel. Estos desgastes implican que ha sido un uso continuado, porque no se generan en usos incidentales, sino que tiene que haber un uso recurrente para que se generen estas huellas de desgaste. Aquí tenemos entonces lo que decíamos de esas estrías en diferentes direcciones. Y esta es la reproducción experimental, bastante menos hábil que la arqueológica, pero bueno, en el que hicimos también el agujero y cortamos el tubo. Entonces, Jesús Salius pues, utilizó este objeto durante un tiempo para ver qué huellas se generaban y sobre todo también para ver qué tipo de sonoridad se podría provocar con él. Entonces,
para que el objeto suene, él descubrió que es importante tener este elemento de bloqueo aquí para que el paso del aire genere el sonido, la vibración genere el sonido. Y entonces él encontró que el objeto se podía utilizar soplando por uno de los extremos, tapando con el dedo el otro extremo y haciendo que el aire pues pase por la cavidad. Y bueno, él grabó lo que era la producción de sonido. A ver un momentito si consigo que suene. ¿Qué vio él con el sonido? Bueno, es un sonido monótono que se puede bajar un semitono según cómo se tape el agujero central, o sea, pero no permite una flexibilidad de sonido, no sé cómo se explica esto en musicología, pero probablemente no es un instrumento como como son las flautas que hemos visto, que tienen probablemente un registro más amplio, sino que bueno, es un tipo de sonido monótono que se puede variar ligeramente y que se puede sincopar con el dedo al moverlo, al abrir y cerrar la cavidad, pues se puede sincopar el sonido. Y es un sonido también pues, que no es muy potente, bueno, hemos oído, pero él calculó que podía llegar a 90 decibelios. Y claro, entonces esto formó parte también de las reflexiones de cómo pudo haberse usado este objeto. 5 minutos. Bueno, ya un poquito, ¿qué conclusiones pudimos sacar? Bueno, hemos visto algunas flautas, hemos visto silbos en falanges que se interpretan como elementos musicales también, o musicales en sentido amplio, aerófonos, ¿no? Y entonces aquí presento algunos silbos, en este caso del periodo magdaleniense, del yacimiento de la Roque de Marcamps, en la Gironde, en Francia, que tienen ciertas similitudes. También, por ejemplo, hay otro en la cueva belga de Goyet, que está fechado también en el periodo gravetiense, probablemente, aunque es una excavación antigua y no se tiene seguridad sobre ello. ¿Qué características tienen también? Pues que están hechos en un tubo de hueso de pájaro, están cortados en los dos lados. En este caso la perforación es algo diferente, es más estrecha, es como un ojal y está más cerca de uno de los extremos. Pero bueno, si no, se parece bastante. El aerófono de Goyet, la cueva belga, sí que se parece mucho al de Von Pau. También tiene un agujero más grande y más centrado. O sea que lo que quiero decir es que no es algo excepcional el aerófono de Von Pau, que hay otros paralelos en otras cuevas, así que bueno, era un tipo de instrumento relativamente conocido. ¿Qué podemos decir sobre su uso, contexto de uso, etcétera? Bueno, esta es una parte resbaladiza, ¿ven? O sea que lo que planteo son hipótesis que hay que coger, en cierto modo, con pinzas. Bueno, el asunto es, en primer lugar, este aerófono genera un sonido que no es de una gran potencia. Se han explicado estos objetos como elementos para comunicación o quizás para la caza, ¿cómo se llaman estos? Para llamar a las piezas un reclamo también. Bueno, son posibilidades, efectivamente, pero en cuanto al uso como elemento de comunicación, el silbido humano genera un registro
mucho más potente que permite comunicaciones, por ejemplo, el silbo gomero, etcétera, más complejas y además a mayor distancia. Entonces nos parece improbable que sea un elemento destinado a la comunicación. En cuanto a reclamo de caza, bueno, el registro que puede generar de sonido es muy monótono y muy limitado también. Entonces nos parece también improbable. Y bueno, el contexto de aparición de estos silbos generalmente es en cuevas que tienen un registro estratigráfico importante y que son cuevas de tamaño grande. También es verdad que, claro, hay mayor probabilidad de que esto aparezca en una cueva donde hay muchos materiales, porque son materiales raros. Entonces, es un argumento que tiene su pro, o sea, que tiene también su contraargumentación, ¿no? Pero podría ser que están en cuevas que no son cuevas de habitación esporádica, sino que son cuevas centrales o de habitación principal. Así que planteamos la posibilidad en aquel artículo que pudiera ser un objeto utilizado en rituales colectivos, donde hubiera necesidad de generar un sonido que coordinara movimientos o de este tipo dentro de algún tipo de ritual colectivo. Pero bueno, estos son, ya digo, hipótesis que es difícil pues asegurar más, ¿no? Anclar más en una realidad material. Así que bueno, no sé cómo voy de... Sí. Estás ahí. Ahí estamos. Bueno, pues yo creo que esto es lo principal que quería comentaros. Si hay alguna pregunta, pues adelante.